Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia del diablo? En la Biblia no se cuenta demasiado acerca de él. Entonces, ¿de dónde surgió todo lo que sabemos sobre Satanás? Antes de comenzar, queremos aclarar que en el vídeo de hoy vamos a hablar de la figura de Satanás desde una perspectiva histórica, cultural y artística. Respetamos las creencias religiosas de todo el mundo y nuestra única intención es divulgar conocimiento sin valorar ni juzgar el trasfondo teológico del personaje. Empezamos. La figura del diablo, también conocido popularmente como Satanás, Lucifer o Belcebú, entre otros muchos nombres, ha ido transformándose a lo largo de los siglos. Actualmente, en la cultura occidental, el diablo es la personificación del mal, el máximo antagonista de Dios, aquel contra el que rivaliza por hacerse con las almas de los humanos, creando el mal en el mundo y tentando a los hombres y las mujeres para que caigan en el pecado. Sin embargo, como veremos a continuación, no siempre tuvo esa consideración. En casi todas las religiones de la historia podemos encontrar innumerables demonios con un catálogo inmenso de poderes y aspectos físicos diferentes. Y es que cuando se cree en la existencia de seres superiores responsables de todos los dones que nos ofrece el mundo, resulta lógico que también haya seres responsables de las cosas malas, desde las enfermedades a las catástrofes naturales, pasando por la incitación a que los humanos cometamos crímenes y otros pecados. Pero ¿de dónde surge el diablo, ese rey de los demonios a quien todos han de temer? Aunque la figura del diablo está presente en las tres grandes religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, el término Satán procede del imperio persa aqueménida, allá por el siglo VI a.C. Posteriormente fue adoptado por los judíos que vivían bajo el dominio persa y podemos encontrarlo en el libro de los números del Tanaj hebreo, el Antiguo Testamento de la Biblia. No es un nombre propio, sino un término que aparece siempre como Ha-Satán, es decir, el Satán, que en hebreo significa el adversario, el rival, y que también podía entenderse en un ámbito jurídico como el acusador. Las traducciones latinas transformaron ese nombre en Satán o Satanás. En el Antiguo Testamento, Satanás aparece acusando a Job ante Dios de ser piadoso únicamente porque lleva una vida muy feliz y llena de dones. Satán o Satanás persuade a Dios de que le permita poner a prueba la fe de Job, arrebatándole su familia, sus bienes y su salud, para ver si, carente de todo eso, aún se mantiene igual de fiel al Señor. También aparece en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tentando a Jesús en el desierto. Por supuesto, existen muchas versiones, traducciones e interpretaciones de la Biblia, pero en general, Satanás no es descrito como un enemigo de Dios, sino como un miembro más de su corte de ángeles, aunque perverso. Alguien que acusa a los demás para hacerlos caer en desgracia a ojos de Dios. De ese papel procede la palabra española diablo, derivada del latín cristiano diabolus, que a su vez es un préstamo del griego antiguo diabolos, que puede traducirse como el que lanza algo entre otros, o en el lenguaje de la justicia como el que lanza acusaciones o calumnias para separar, para dividir y crear inquinas y odios. Aparte de Satanás, en la Biblia hay otras figuras que posteriormente se han identificado con el diablo, como la serpiente del jardín del Edén, que tienta a Eva con la manzana. Pero desde un punto de vista literal, en el Génesis no se dice que esa serpiente fuera Satanás. La vinculación entre ambos personajes surge a raíz de que en el Apocalipsis hay un pasaje que describe a Satanás como un dragón o una serpiente, y a que en el Génesis Dios maldijo a la serpiente por sus malos actos, lo que dio pie a la interpretación de que aquella serpiente podía ser el propio Satanás transmutado. Sea como fuere, en la Biblia Satanás tiene un papel
relativamente pequeño y la información que se ofrece sobre su aspecto físico, sus habilidades, su historia o sus actos es escasa. Por tanto, la construcción del personaje tal como lo conocemos hoy es posterior. En los primeros siglos de nuestra era, conforme el cristianismo fue expandiéndose, el diablo también ganó peso como personaje. Pasó a ser descrito como un ser antagónico de los mandatos del Señor que se dedica a tentar a los seres humanos para que caigan en el pecado y acaben en el infierno, ese lugar terrorífico al que él mismo había sido condenado por Dios. Poco a poco su imagen comenzó a incorporar más elementos y detalles que, como mencionábamos, no figuran en la Biblia. Algunos fueron tomados de otras mitologías, como por ejemplo la griega, y es que el diablo cristiano tiene mucho que ver con Hades, el dios griego del inframundo, aunque este no era descrito como alguien malvado, sino que, al igual que el resto de los dioses de la mitología griega, tenía una personalidad ambivalente, muy humana. Las deidades griegas y romanas eran como cualquier persona. Podían ser caprichosas, valientes, ambiciosas, envidiosas, generosas, agradecidas, vengativas. No presentaban la dicotomía bueno-malo del cristianismo, donde Dios es todo amor y bondad y el diablo es el mal personificado. Un detalle que Hades aportó al diablo fue el tridente que suele empuñar Satanás, aunque en el caso de Hades era un vidente con B, un arma similar a una horquilla. Como es sabido, el dios griego que tenía un tridente era Poseidón. De igual modo, aunque el infierno, entendido como el sitio donde tras la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores, existen muchas otras religiones, como el Gehenna del judaísmo, el Helheim de la mitología nórdica. En sus representaciones artísticas guardan una gran similitud con el Tártaro griego, el rincón de los dominios de Hades, donde se torturaba a las almas. Una mazmorra de sufrimiento situada en un profundo abismo, en el fondo de la tierra. El aspecto con el que el diablo fue representado por los artistas de la Edad Media bebió de su descripción en el Apocalipsis bíblico, donde se le menciona como un dragón o serpiente. De ahí que lo retratarán como una criatura peluda, cubierta de escamas, con largas uñas o garras y en ocasiones con alas. Cuanto más aterrador fuera su aspecto, más efectivo resultaría como herramienta para disuadir a los fieles de cometer pecados. Y es que en una época en la que muy pocos sabían leer y la gran mayoría de la población solo contemplaba obras de arte cuando acudía a la iglesia, casi todas las pinturas eran recursos didácticos cuyo objetivo era hacer el cristianismo visible a ojos de toda la población. Y cuanto más impactantes y llamativas fueran las imágenes, mejor cumplirían su función. Eso en cuanto a su representación artística. Sin embargo, a nivel teológico, el diablo apenas tuvo importancia en la Edad Media. No era en absoluto un rival terrorífico ni una seria amenaza para los santos que en los cuentos y narraciones casi siempre frustraban sus planes o lograban engañarlo en los tratos siendo más astutos que él. El diablo solía ser un personaje cómico del que los buenos cristianos podían burlarse gracias a que el bien siempre era superior al pecado, o incluso digno de lástima, ya que por empeñarse en seguir el camino del mal, solo sufría desgracias y calamidades. Un buen ejemplo de la representación medieval del diablo lo encontramos en el Infierno, la primera parte de la Divina Comedia escrita a principios del siglo XIV. En la obra de Dante Alighieri, Lucifer es un gigante con 3 cabezas y colosales alas de murciélago que, encajado hasta el pecho en un paraje congelado en el 9º círculo del infierno, se dedica a devorar a los pecadores. Es una criatura que horripila, pero al mismo tiempo da lástima porque allí aprisionado en completa soledad, aletea impotente y así únicamente consigue generar más vientos gélidos que perpetúan los hielos. No es el rey del infierno, sino un recluso más, una criatura trágica y grotesca. ¿Y
qué hay de la popular imagen del diablo con un aspecto casi humano, pero con pezuñas, patas de cabra y cuernos y barba de chivo? ¿Cuándo surgió? Fue durante el Renacimiento, inspirada por la figura de Pan, el dios griego de los pastores y los rebaños, que los romanos transformaron en Fauno, el dios de los campos y los bosques. Los artistas comenzaron a representarlo con los atributos físicos de Pan y varios detalles atribuidos a este también se añadieron al personaje del diablo. Por ejemplo, Pan también era el dios de la sexualidad masculina y tenía un apetito sexual insaciable. Le gustaba espiar desde las sombras a las jóvenes y espantaba a los hombres que entraban en sus terrenos. Además, era muy irascible y también era un músico virtuoso, otro de los detalles que empezó a atribuírsele al diablo en la cultura popular a través de cuentos y leyendas. ¿Y qué hay del color del diablo? ¿Por qué se le suele asociar con el rojo? Aunque en la actualidad ese es su color característico, a lo largo de la historia ha sido pintado de muchos colores. Al principio predominaban el verde y el negro, en la época en que se le representaba con rasgos monstruosos de serpiente o dragón. Pero más tarde el rojo ganó protagonismo por su asociación con el fuego del infierno, la sangre y la ira. Es posible también que el hecho de que el rojo sea un color llamativo que destaca bien en escenas de atmósferas oscuras, contribuyera a su éxito entre los artistas. Pero no hay ninguna certeza sobre cuándo ni dónde surgió esa costumbre, si es que hubo una única fuente primigenia que inspirara a las demás. Más adelante, en 1667, fue publicada una obra maestra de la literatura universal que dio pie a un nuevo enfoque del personaje del diablo, El paraíso perdido, del poeta inglés John Milton. En aquel poema narrativo, Lucifer era un ángel muy hermoso que decidió rebelarse contra Dios porque éste no quiso aceptar que los ángeles, aunque los hubiera creado él, eran seres dotados de voluntad propia y que merecían ser libres, igual que cualquier otra criatura, sin estar obligados a acatar siempre la autoridad de Dios. Tras su rebelión fallida, Lucifer fue confinado en el infierno como castigo, y allí adoptó el nombre de Satanás y afirmó con rabia: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». Así pues, Lucifer es presentado como la figura trágica de un rebelde que sufre un castigo eterno por defender ideales como la libertad y la igualdad y enfrentarse a lo que él consideraba una monarquía opresiva. Esa visión de Lucifer como un personaje carismático e idealista que se enfrenta al poder establecido fue recogida por los artistas románticos como Lord Byron a principios del siglo XIX. Aunque en el cristianismo al diablo se le conoce popularmente como Satanás o Lucifer de manera indiferente, para ser precisos, Lucifer, que significa portador de luz, era el nombre del ángel que desafió a Dios y que, una vez caído en los infiernos, adoptó el nombre de Satanás. Es decir, que las aventuras de Lucifer son algo así como la precuela de Satanás. En otros sistemas de creencias, Lucifer y Satanás ni siquiera son el mismo personaje, sino dos seres malvados diferentes. Por si os lo estáis preguntando, otro de los nombres con los que se suele llamar al diablo, Belcebú, procede del dios cananeo Baal, que no era un ser maligno ni un demonio, sino el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. En la ciudad filistea de Ecrón adoraban a una deidad derivada de Baal que se llamaba Baal-Zebul, que significaba señor de la casa. Pero durante la Edad Media, los masoretas, judíos encargados de copiar las Sagradas Escrituras, decidieron burlarse de aquel ídolo. Le cambiaron el nombre por Baal-Zebub, que significa señor de las moscas. Y posteriormente, tanto judíos como cristianos pasaron a considerarlo un demonio e incluso a asociar su nombre al propio Satanás.
En la interacción del diablo con los seres humanos siempre han jugado un papel clave los pactos. Satanás accede a conceder dones terrenales o habilidades mágicas a cambio de cobrarse el alma de aquel incauto que firma el acuerdo. Este tipo de pactos con el diablo se puede encontrar en la tradición literaria y el folclore de todo el mundo occidental, pero una de las versiones de mayor influencia cultural es la de la leyenda alemana del siglo XVI referente a Fausto y Mefistófeles. Aunque existen múltiples versiones de esa leyenda, en líneas generales Fausto es un erudito ambicioso e insatisfecho que hace un pacto con Mefistófeles, que es un mensajero del diablo o la personificación del diablo mismo, según la obra. En una de las primeras versiones recogidas por escrito, Fausto se compromete a entregar su alma al cabo de 24 años, a cambio de que durante ese tiempo Mefistófeles responda a todas las preguntas que Fausto le formule, lo que le proporciona un gran conocimiento que emplea en lograr placeres mundanos. Por supuesto, acaba en el infierno. La versión más conocida de la leyenda de Fausto es la del poeta alemán Goethe, escrita a principios del siglo XIX. Y durante las representaciones teatrales de esa versión, el personaje de Mefistófeles, un embaucador con un gran encanto personal, aparecía ataviado completamente de rojo, con medias, una capa y una capucha ajustada que cubría sus cuernos. Fue esa imagen del diablo la que posteriormente, a través de los cómics, los anuncios publicitarios y el cine, se popularizó hasta bien avanzado el siglo XX. En la actualidad, el personaje del diablo sigue apareciendo con frecuencia en novelas, películas, series de televisión y todo tipo de expresiones artísticas. Y es que, dejando al margen valoraciones teológicas, un personaje que ha logrado evolucionar tantas veces a lo largo de la historia sin perder el interés del público, haciéndolo reflexionar sobre cuestiones tan profundas como humanas, es un personaje al que le queda mucho recorrido por delante. ¿Y vosotros, qué opináis de la figura del diablo? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.